Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día y durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos, como viene siendo habitual, saben que nos encanta hablar de nuestros mayores. Comenzamos con la atención puesta en nuestros adultos mayores y por ende en sus necesidades y en sus derechos, en todos. Saludamos a nuestro invitado, director de diversidad del Gobierno de Canarias, Celso Mendoza. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte. Encantado de saludarte y de saludar a toda la audiencia de Capital Radio. Muchísimas gracias, Celso. Igualmente, encantados de contar con usted y tenerle para compartir este tiempo de radio. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad, con mucha fuerza, en plena campaña electoral, como todos sabrán, que son ahora las elecciones europeas, y con mucho trabajo, pero bien, muy bien, la verdad. Muy ilusionado por trabajar por los mayores y por la diversidad en Canarias. Por la diversidad, le pregunto cómo se encuentra, porque es verdad, este domingo tenemos los comicios a la Unión Europea, pero es que junio es un mes movidito, un mes con muchas acciones, muchas iniciativas desde la dirección que usted lleva, la diversidad. Tenemos creo que es el 18 de junio, no estoy segura ahora, el 28, el Día del Orgullo. El 28, sí, Tere. Junio, como todos saben, es el mes del orgullo. Un orgullo que celebraremos entre todos y todas, sin ningún problema. Y el 28 de junio es el Día del Orgullo de manera internacional, por las Naciones Unidas. Exacto. Celso, cuando hablamos de adultos mayores, de personas mayores, normalmente hablamos de su salud, de su movilidad, de su necesidad de divertirse, de seguirse formando, pero pocas veces hablamos de cuestiones de género y del colectivo LGBTIQ+. ¿Es así? Esta parte cuesta entrar a hablar de ello cuando en realidad una persona con una determinada inclinación sexual lo es toda su vida. Exactamente, Tere. Es verdad que la visibilidad que se le ha dado al colectivo ha sido masiva durante estas últimas décadas, ¿no? En la conquista de derechos, en la conquista de respetar los derechos humanos, porque al fin y al cabo la conquista de derechos del colectivo LGTBIQ+, es que se respeten los derechos humanos, ¿no? Y las personas mayores, como tú bien dices, que están como un poco invisibilizadas dentro del colectivo de manera general, son los que abrieron el camino para que hoy en día podamos disfrutar de estos derechos y de que las nuevas generaciones sigan defendiéndolo, ¿no? Lo que hicieron nuestras personas mayores. Porque ya de por sí hablar de sexo en nuestros mayores sigue siendo un tema tabú, de esa necesidad de mantener una relación aún, no sé, usted me corrige o nos indica, ¿es aún más tabú hablar de sexo cuando se refieren al colectivo? Pues mira, como bien es el nombre de mi director general, hay diversidad de personas en la realidad de las personas mayores, ¿no? Como tú bien decías al principio, hoy en día vivimos en una sociedad donde las personas mayores no es la típica persona mayor de a lo mejor hace 30, 40 años que teníamos esa imagen, ¿no? Hoy en día tenemos personas mayores activas, personas mayores que aportan muchísimo a nuestra sociedad, no solamente ese legado histórico de sus vivencias, ¿no? Sino también cosas para el presente, ¿no? Gente que tiene una movilidad estupenda, incluso mejor que yo. Gente también que es dependiente. Quiero decir, hay una alta gama de diversidad, ¿no? Y como tú dices, en la parte sexual, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que lo vive de distinta manera, ¿no? Lo importante, yo creo que es vivir tu diversidad desde la libertad y vivir tu diversidad tanto sexual, social o cultural
desde la diversidad y del respeto a cada uno de nosotros. Sé que en este sentido, desde la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, se ha puesto en marcha un plan de trabajo relacionado, o no sé, usted nos lo indica, con la Asociación Pluma. Así es. Durante esta legislatura hay un compromiso, ¿no?, tanto del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ¿no?, con la creación de esta Dirección General del Mayor, que al final ha sido muy bien acogida tanto por las personas que trabajan con las personas mayores como por las distintas entidades. También de la consejera Candelaria Delgado, ¿no?, de trabajar de manera transversal para que todos nos nutramos de todo, ¿no? Desde esta Dirección General de Diversidad, con motivo del mes de orgullo y a través de la Asociación Pluma, se ha decidido crear unos talleres en los distintos centros de mayores del Gobierno Canarias, donde llevar todo lo que es la diversidad actual, ¿no? El tipo de lenguaje que hay, la diversidad sexual y de género, cualquier duda que tengan las personas mayores, la realidad de su familia, la realidad de uno mismo, entender dónde vivimos, entender a las personas mayores, que es lo que demandan también, ¿no? Entonces, de la Dirección de la Diversidad se crea este taller como un recurso más, como una apuesta más decidida para esa transversalidad y que las personas mayores sean protagonistas, ¿no?, también de su diversidad. Y con un enfoque también importantísimo, intergeneracional. Sí, totalmente. Estos talleres trabajan tanto con las personas mayores, personas más jóvenes, ¿no?, donde digamos que la sinergia de ambos, ¿no?, se cruzarán y trabajarán en común, ¿no? Y ya te digo, se crea pues sobre todo para dar demanda a lo que nos hacen llegar algunas personas mayores y que las personas mayores también sean partícipes de esos talleres y que ellos mismos son los que van a ser los protagonistas de ellos. Celso, ¿qué tipo de demandas hacen los mayores en este sentido? Pues mira, las personas mayores demandan que se les escuche, sobre todo, y que tengan más voz en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí puedan tener mayor canales de participación, ¿no? Desde el Gobierno Canarias se ha vuelto a poner en marcha el Consejo del Mayor, exacto, sí. Que llevaba muchísimos años desactivado, ya celebró su primera sesión, y a partir del Consejo del Mayor las personas mayores podrán ser partícipes de sus distintas demandas, ¿no? Y que se les escuche sobre todo, ¿no? Yo te digo que las personas mayores hoy en día tienen mucho más que aportar de lo que creemos. Por eso mismo hice hincapié en lo de intergeneracional, porque a nadie se le escapa que, aunque estemos hablando de derechos humanos, que cada uno siente lo que le da la gana, se sigue señalando cada vez menos, pero no es extraño decir que hemos asistido recientemente, la semana pasada, a casos de homofobia. En este sentido, yo creo que se retroalimentan los mayores, como bien dijo antes, que abrieron el camino, ya han pasado, y en épocas peores, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Totalmente, Tere. La LGTBI-fobia es algo que está presente en nuestra sociedad, no podemos huir de ello, ¿no? Del Gobierno Canarias pusimos en marcha el mes pasado, con el Día de la LGTBI, una campaña que era Ódiame menos, quiéreme más, que está colgando en las redes sociales, que todo el mundo las puede ver y difundir. Y es cierto que aún siguen habiendo casos de LGTBI-fobia, ¿no? Que todos los vemos, ¿no? Pero lo importante es que en la sociedad actualmente que vivimos hay una serie de personas y de ideologías, ¿no?, que siguen queriendo imponer lo que es su manera de pensar, ¿no? Y yo, desde la Dirección de Diversidad del Gobierno Canarias, les decimos que la mayoría de los canarios y de las Canarias pensamos de otra manera, construimos una Canarias más diversa, que es la Canarias actual, que es la Canarias que está en la calle, que es la Canarias que vive y que es la Canarias que construye una Canarias mejor, más diversa y mejor. No hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Que aunque no hay que huir de la LGTBI-fobia y seguir luchando con ella y que vamos a seguir trabajando para que cada vez sea menos, poner también en positivo que los hombres y mujeres de esta tierra trabajaremos muy duro
para que cada vez haya menos LGTBI en Canarias. Totalmente de acuerdo. Volviendo otra vez a estos talleres de los que hablábamos, los objetivos principales, ¿cuáles son? Antes de meternos en los objetivos, sí me gustaría conocer, Celso, ¿es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa por parte del Gobierno de Canarias, sea del color que sea, o ya se han dado experiencias anteriores? Bueno, esta es la primera vez que hay una iniciativa entre dos direcciones generales de Bien. mayores y diversidad de esta manera transversal. Eso sí es cierto, ¿no? Que yo y la directora general de mayores estamos encantados, ya lo digo, de trabajar de manera transversal, ya que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Poner en valor todos los recursos que tenemos en la comunidad autónoma, tanto el presidente como la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ponen hincapié, ¿no?, en trabajar de manera transversal y optimizar todos los recursos que tiene Canarias, ¿no? Los objetivos principales del taller, bueno, de los talleres, es que se dé a conocer la realidad de la diversidad en Canarias, pues las distintas definiciones, las distintas características sexuales que hay en Canarias, ¿no? También conocer a las personas mayores mucho más de cerca y que ellos también hagan sus propias demandas, preguntas, responda. Son talleres muy participativos donde entre todos los que asistan pondrán pues su demanda y qué dudas y qué experiencias tienen, ¿no?, con la diversidad en Canarias. Y creo que también, bueno, de todo esto sale una agenda cultural de ocio y formación diversa e inclusiva. Interesante. Exactamente. Cada centro de mayores, esto está dirigido sobre todo a los centros mayores del Gobierno de Canarias. Cada centro de mayores del Gobierno de Canarias tiene una agenda de actividades, pues la verdad que es muy densa, y que cada centro son sus mayores, ¿no?, los que demandan qué tipo de cosas quieren hacer y se les da respuesta desde cada uno de los centros. ¿Y cómo se preparan la metodología a seguir estos tareas? Yo le pregunto, yo sé que la dirección es la que hace que todo fluya, digamos, no sé hasta qué punto se controlan todo el hacer, pero por saberlo, la curiosidad. ¿Cómo te no te entendí la pregunta? Sí, la metodología, ¿qué metodología siguen en estos talleres? Bueno, estos talleres están dados por personas que están especializadas en los temas de diversidad, familia, mayores, jóvenes. Son personas especializadas en ese tipo de temas. Y lo que lo hacen que de una manera muy lúdica van entreveniendo distintas historias y experiencias a través de distintas realidades que existen en las familias, en los individuos, ¿no? Y a partir de estas, digamos, historias y cuentos, hacer participar a las personas que cuentan su experiencia o que cuentan anécdotas familiares, ¿no? Y a partir de ahí se teje nuevas historias, porque de cada taller seguramente saldrán nuevas historias y nuevas experiencias, ¿no?, que serán compartidas por todos, ¿no? También las personas que van a hacer estos distintos talleres van a dar a conocer a las personas mayores o distintos materiales que hay, por si quieren utilizarlos ellos mismos, con su familia, o para ellos mismos, ¿no? O los propios centros de mayores, ¿no? Materiales didácticos que existen y que se dan a la conocer también para que sepan que tienen esa herramienta. Perfecto. Antes decías, los talleres se harán en centros de mayores, ¿en todas las islas, Celso, o en algunas en particular? En todas las islas, en todos los centros mayores que tiene el Gobierno de Canarias, en todas llegarán estos talleres, como no podría ser menos. Ajá. ¿Y en total cuántos talleres se harán? No sé si tienen... Pues en principio los talleres serán aproximadamente de una semana de duración, ¿no? Pero dependiendo de cada centro mayor, pues se podría reeditar en algún otro momento, si ven la necesidad de ellos, ¿no? La Dirección de la Diversidad y de Mayores estamos abiertos a esta experiencia novedosa y que si quieren que se repetirá sin ningún problema. De acuerdo. Celso, estos talleres, lo digo más que nada por el contexto sociológico. Hay personas, bueno, cuando uno es joven es atrevido para todo, lo llevamos en los genes y en la predisposición. En la etapa adulta asentamos, pero ya cuando hablamos de personas mayores, en este caso de diversidad, algunas personas con las que yo he hablado, no muchas, pero sí me han dicho, si el edadismo
ya es grave para vivir el día a día, el edadismo y la diversidad es aún peor. Y hace poco hablaba con uno y me decía, es que tengo la sensación de que la sociedad quiere que me meta otra vez en el armario. Estos talleres buscan esto, están dirigidos exclusivamente a adultos mayores o también a las familias, porque a veces las familias son los principales señaladores. Pues mira, Tere, estos talleres también destinados a las familias y a los entornos familiares de las personas mayores también, ¿vale? Como tú bien dices, el edadismo es una realidad que vivimos ahora, ¿no? Hace a lo mejor 20, 30 años no hablábamos del edadismo, ¿no? Hoy en día está en constante debate, ¿no? En muchos entornos, ¿no? Lo del edadismo, ¿no? Lo que sí es cierto que todos tenemos que seguir dando de sí lo mejor de nosotros, ¿no? Y a partir de estos talleres lo que se busca es eso, ¿no? Empoderar también a las personas mayores, a sus familias, y dar a conocer que hay muchas más cosas aparte del edadismo, ¿no? Sacar lo positivo de todo uno de nosotros. Claro, claro, compartir, porque todos nos nutrimos de todo es importante, todo es asumible. ¿Cuántas personas se espera que asistan a estos talleres? Pues mira, Tere, todavía no te puedo decir, bueno, han empezado. Vale. Pronto. No, exacto. Sí, empezarán a partir de lo que son los días cercanos al orgullo, pero que sepa que está abierto a todos los centros de mayores y que ya cuando termine, pues ya diré cuántas personas han participado y ya nos dirán los responsables de los talleres. Claro, que depende de los centros mayores. Yo es que me quiero adelantar siempre en todo. Quiero saber por dónde van los tiros. ¿Y cómo las personas que decidan participar de ellos, la información, la reciben a partir del propio centro? Sí, a partir del propio centro se dará la información y el que quiera participar podrá participar sin ningún problema, por supuesto. Y la familia es igual. La familia totalmente, sí. Además, las personas que se encargan de los talleres les pondrán seguramente, como han hecho en otros talleres, el contacto para cualquier tipo de información, se las darán sin ningún problema a través de la asociación Pluma, con lo cual el contacto podrá seguir estando vigente y presente en cualquier momento que tenga alguna duda. ¿Cuál es el principal? No sé si poner en marcha estos talleres conllevan algún tipo de escollo o de trabajo por encima de lo normal, o fluye. Pues mira, Tere, te voy a contar los talleres que vamos a dar de diversidad. Desde la Dirección de Diversidad se quiso poner primero un taller piloto, por decirlo así, ¿vale? Con personas de la administración pública mayores, y quiero decirte que los resultados fueron extraordinarios. Qué bueno. O sea, todo el mundo salió, hay gente que entraba como, a ver qué es esto, a ver qué me cuentan, ¿no? Y una vez que terminó el taller, quiero decirte que no hubo ni una sola queja, todo lo contrario, todo fue muy positivo, todo fue, la verdad, que extraordinario, y a partir de esa experiencia que tuvimos con los trabajadores de las administraciones públicas, de distintas consejerías y sectores, se apostó por ponerlo en marcha, ¿no? Después del buen resultado que tuvo, ¿no? Y la verdad que son talleres muy entretenidos, son muy didácticos, muy amenos, y creo que es una oportunidad que tenemos en los centros mayores para seguir diversificándoles y darles una oferta, seguir ofertando más cosas, ¿no? Aparte del que tienen. Sí, y yo le pregunto, ¿solamente van a ser en este mes coincidiendo con el orgullo o se llevarán a cabo en otros momentos del año? Le digo porque cuando es el Día Internacional de algo, todo se mueve en torno a ese día, pero después el resto del año quedan como huérfanas todas esas reclamaciones. Entonces no sé si tienen previsto. Sí, nosotros lo estamos poniendo, como ya te dije, de manera experimental en todos los centros de mayores, aprovechando el mes del orgullo. Una vez que termine y cojamos los resultados, todos aquellos centros que quieran repetirlo, que sepan que la Dirección General de Diversidad, en colaboración con la Dirección General Mayor, podrán contratar estos servicios, ¿no? A partir de los distintos monitores que van a darlo, cada centro podrá decidir si quiere darlo o no en un futuro, de manera autónoma. Estamos hablando de centros de mayores, estamos hablando de accesibilidad también, ¿verdad?
Totalmente, claro. Los centros de mayores del Gobierno de Canarias son accesibles para toda la sociedad y para todas las personas mayores de nuestra comunidad. Pues Celso Mendoza, director de Diversidad del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por este trabajo, por esta iniciativa y por compartirlo con todos nosotros. Muchísimas gracias a ti, a Tere, a toda la audiencia de Capital Radio, a todos los canarios y canarias y que aquí nos tienen para seguir trabajando por una Canarias más diversa y mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Celso. Buenos días. Nada, buen día. Bueno, pues ya lo han escuchado. Hablábamos con Celso Mendoza, director de Diversidad del Gobierno de Canarias, y poníamos compartir con todos ustedes esta iniciativa que se lleva, se lo comentaba al director general, una persona que pertenece al colectivo LGBTIQ+, pues pertenece toda la vida, ¿no? Y es un poco de supremacistas ir por la vida señalándoles, sobre todo cuando ya son personas mayores. Que va, hay que abrir puertas, hay que poner en marcha todo lo que haga falta para que las personas, sean de la condición que sean, vivan felices hasta que llegue el final. Nos vamos a Publi, continuemos con más cositas. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, a través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Ya están aquí las fiestas patronales de la Villa de la Orotava, y este año con propiedad. Más de un centenar de actos lúdicos, culturales, artísticos, deportivos, religiosos, tradicionales,
populares, infórmate del amplio programa en laorotava.es. Fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Orgullo villero. Conócelas, siéntelas, vívelas. Electro Aguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electro Aguere, en toda Canarias. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y continuamos hablando de actualidad. Antes hablábamos de mayores y diversidad. Y seguimos hablando de mayores y no tan mayores que uno, siempre lo digo, pone ahí la vista a las personas mayores ahí inalcanzable, en la lejanía, en el horizonte. Oiga, que si no pasa lo contrario, todos llegamos ahí. Y la verdad que lo contrario no agrada mucho. Bueno, saludamos a nuestra invitada que se encuentra aquí con nosotros. Ella es la portavoz de la Asociación de la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Carmiaco Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Tranquilita. Ahí, tirando, sí. Y a pesar de toda la actualidad que nos rodea por todos lados, es difícil abstraerse, ¿no? Lo que sucede. Sí, porque es mucha información y poco tiempo para la reflexión, que creo que es lo que nos falta, ¿no? Muchas veces detectamos todos los problemas, detectamos todas las circunstancias que nos están rodeando, pero esto nos está paralizando. Tanta información a veces paraliza, da miedo muchas veces y otras veces hasta pasas de muchas cosas importantes porque la cabeza parece que se te va a estallar, ¿no? Pero bueno, hay que estar informada. Sí, por otro lado. Yo siempre he dicho que la información es poder. Exacto. Cuanto más sabes, más controla. Sí. Cuanto más sabes, más controla, y también te das cuenta de cómo lo importante deja de ocupar los focos, porque mientras nos entretenemos, sí, en la actualidad nos olvidamos de lo nuestro. Sí, además la misma palabra que tú dices, la actualidad, ¿no? Es decir, bueno, los medios tecnológicos nos permiten hoy estar en la otra punta del mundo y conocer lo que está ocurriendo en otro lado, pero son conocimientos del momento. Al día siguiente son otras y son suplantados, ¿no? Los problemas actuales son suplantados por los futuros, ¿no? Uh-huh. Por eso nos olvidamos muchas veces de esos problemas que siguen estando ahí, pero que ya parece que no son problemas, ya los normalizamos y ya forman parte como de nuestra vida cotidiana y es más, incluso hasta los dejamos de considerar problemas. En esa normalización los tratamos como es lo que hay. Una raya más para un tigre. Sí, es lo que hay y aguantarse, ¿no? Cuando la realidad es otra. Es otra. Como antes de meternos en las pensiones, como defensora feminista, defensora de los derechos humanos, siempre que has venido, lo dejo para el final y después al final no me da tiempo. Quiero hablar de Palestina, que sé que estás ahí abanderando ese cese de este genocidio, lo llamo así, hay gente que dice que no lo es, para mí sí.
en términos militares, me decía alguien a quien entrevisté, dice, lo que está haciendo Palestina es recortar el césped. En términos militares se conoce así, a acabar con los niños, mujeres, para evitar que siga subiendo. ¿Cómo has valorado esta posición de España de dar un paso al frente junto con Noruega e Irlanda y otros tantos, porque uno dice, pero es que son 140 países, declarar a Palestina como Estado? Pues me parece que más que nada es preferible esto, pero creo que se quedan cortos, ¿no? Creo que el gobierno español tiene una responsabilidad muy fuerte en mantener unas relaciones con un gobierno. Yo no me gusta hablar de todo un pueblo, porque sé que incluso todo dentro de ese pueblo pues hay muchas tendencias, y hay gente que apoya este genocidio y hay gente que incluso pone su cuerpo en contra de él, ¿no? Pero sí contra este gobierno genocida. Yo sí que creo que hay Sudáfrica y otros países que han dado el paso. Por ejemplo, España no lo ha dado en ese sentido de apoyar la denuncia en la Corte Internacional para declarar que Netanyahu y su gobierno está haciendo un genocidio, crímenes de guerra. Yo diría que incluso más, porque sabemos, por ejemplo, hablando de las mujeres, lo que están sufriendo, no solo las que tienen que estar huyendo continuamente, ya no tienen dónde huir, ya el último reducto está siendo atacado, sino también las que están en las cárceles, ¿no? Cómo han sido tratadas, cómo son tratadas, vejándolas, humillándolas, haciendo lo que conocimos en la Segunda Guerra Mundial y en la mal llamada Guerra Civil Española, ¿no? De rapar a las mujeres, de las violaciones, todo esto que se produce en las guerras, digamos, en la situación de Palestina se duplica, porque la poca esperanza de vida que pueden organizar las mujeres se ve truncada. No hay alimentos, no hay ni una mínima infraestructura sanitaria ya, no queda nada, no quedan universidades, no queda nada, ¿no? Las imágenes que estamos viendo en directo de pura destrucción. En esa pura destrucción hay supervivientes, ¿no? Y esos supervivientes, muchos son mujeres y niños, los que quedan, porque los datos, y nadie lo ha negado, demuestran que la población masacrada en su mayoría son mujeres y niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay que destacar eso, y eso es lo que es un genocidio. Por eso no es una guerra, es un genocidio cuando tú tienes un plan premeditado, y eso ha salido hoy público, no es que lo digamos unos cuantos, ha salido público, han salido sus palabras textuales, ¿no? En vídeo. Cuando tú tienes un plan planificado de exterminar a toda una población porque te escondes detrás de un argumento que ya hoy nadie se cree, de que es que ahí se esconden los de Hamás, pues... Pero ante eso, a mí me dice, están matando a quien esté, porque ellos suponen o dicen que en ese lugar hay terroristas de Hamás. Y ya está, y tiran bombas y queman casetas y todo lo que arda, por 1, 2 o 3 los que haya. Pero después, por otro lado, yo escucho las noticias y dicen, bueno, representantes de Israel y representantes de Hamás se reúnen en Egipto. ¿Cómo te puedes sentar en una mesa, hablar con alguien que tú dices que es un terrorista y a la vez mata a población civil que probablemente no le hayan votado todos a Hamás, porque Hamás gobierna en Palestina, pero solo con un 37-38% de los votos? Aquí tendríamos que hacer mucha historia de cómo surge Hamás. Por ejemplo, Hamás es una organización que surge en un momento determinado para debilitar a lo que era la parte de Estado palestino. Claro, pero porque le interesaba Jerusalén, que da perritas y ahí. Le dieron dinero. Claro, después esto es como Al-Qaeda y todos estos, ¿no? Primero los fomentan, ¿no? Desde el imperialismo americano o desde países determinados, ¿no? En este caso Israel, primero los fomentas y después, como no sirve en tu ruta,
pues los utilizas también para machacar al final a todo un pueblo. Porque, a ver, el servicio de inteligencia que tiene Israel nadie lo duda, ¿no? Es el mejor del mundo. Sobre eso, vale. Servicio de inteligencia de Israel es el mejor del mundo. ¿Y cómo es posible? Vamos, yo hago la pregunta al aire, que no creo que tengan la respuesta, Carmiaco, pero ¿cómo es posible que un servicio de inteligencia, el mejor del mundo, no haya detectado que jamás iba a atentar? ¿O es que acaso sí lo detectaron y lo dejaron hacer para tener la excusa para atacar en Palestina? Esa es la pregunta que nos hacemos todas y todos, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y es quizás una de las claves, ¿no? De por qué o lo fomentaron o dejaron que eso ocurriera, ¿no? Para tener la excusa a nivel mundial para que la apoyaran otros países, ¿no? Eso no, la historia lo dirá en algún momento, porque a lo mejor saldrán cuestiones que ahora mismo están bajo secreto, ¿no? Estas cosas que se mantienen los gobiernos en secreto y podrá salir. Pero ahí tenemos la historia también de muchas cosas, como muchos gobiernos han dejado suceder o fomentan incluso que ocurran determinadas cosas, ¿no? Para después criminalizar lo que es una lucha justa de un pueblo, ¿no? Que es la de tener su propia tierra, tener su propia vida y tener su propia identidad, ¿no? Y en ese sentido, a nivel mundial, se ha dado la espalda a Palestina. Recordemos, Palestina era un Estado. Uh-huh. Son los sionistas los que, digamos, empiezan a colonizar. De hecho, se llaman así, colonizadores, ¿no? Son los que empiezan a expulsar a todo un pueblo de su territorio, con el consentimiento y con el reparto de los imperialismos a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, desde la instauración del Estado de Israel, estamos masacrando a ese pueblo, ¿no? A nivel internacional. La historia nos viene demostrando cómo además es un pueblo que continuamente está sufriendo la represión. Cada vez está teniendo menos derechos, incluso en los lugares donde podían convivir no tienen o no tenían siquiera, porque ya no están ni siquiera en esos sitios. Démonos cuenta cómo hasta son capaces en estos momentos de amenazar al Estado español si ayudan a Palestina. Bueno, ¿cómo es esto de que estamos hablando? Démonos cuenta cómo está también existiendo una represión en los distintos países a la protesta de la gente que está por los derechos del pueblo palestino. Y cómo esto no se entiende, cómo en Alemania puede suceder esto, cómo en Francia puede suceder esto, cómo en Estados Unidos está sucediendo, ¿no? Esa represión masiva. Apaleamiento. Sí, mientras que no ocurre lo mismo con la ultraderecha y con quienes levantan los símbolos nazis, ¿no? Que son los que masacraron al pueblo judío. El nazismo fue quien masacró al pueblo judío. A esos no se les reprime, pero sí se reprime a los que defienden los derechos a los que defendemos los derechos de Palestina. Y volviendo a la pregunta que hiciste antes de si el gobierno español, bueno, yo creo que tiene muchísimas cosas que hacer, romper relaciones y otro elemento que para mí es fundamental. El Estado español tiene que ser un Estado de paz, y si es un Estado de paz no se puede convertir en un Estado que vende armas. Las armas no son defensivas o de ataque, las armas son armas y matan. Por lo tanto, esa venta de armas que se hace no es el papel que le debe corresponder al Estado español. El Estado español tiene que siempre buscar los elementos de paz, las propuestas de paz, pero nunca fomentar las guerras. Entonces no se puede hacer en el mismo día prácticamente el reconocimiento del pueblo palestino y al mismo tiempo la inversión en Ucrania de 1.000 y pico millones en armamento. Porque si a mí me dice que nos gastamos, porque es dinero de todo el pueblo, nos gastamos 1.000 y pico millones en ayuda al pueblo ucraniano, te digo sí, en ayuda alimentaria, en ayuda sanitaria, en ayuda, todo lo que es, digamos, para la paz y para el sostenimiento de la vida. Lo que yo no comparto,
de ninguna forma es que me estés hablando de paz y al mismo tiempo estés enviando una ayuda que nos ayuda, porque te lo vas a cobrar después. Eso es... te vendo armas, no es una ayuda, te vendo armas. Claro, es que eso iba a decir que no es que ayude de, venga, te presto, te regalo. No, yo te las vendo y ya me las pagarás, ¿no? Me las pagará la Unión Europea. Y entonces colaborar en el negocio del rearme que estamos sufriendo últimamente, ¿no? Y ese rearme lo estamos viendo. Estamos viendo un aumento de maniobras militares por todos lados, maniobras que tú dices, pero bueno, esto es una provocación a los países que están al lado, ¿no? Estamos viendo que aumenta, por ejemplo, en Estado español, aumentan los presupuestos militares el doble, cuando tenemos una pobreza increíble y tenemos un montón de problemas en los que invertir. Y además estamos teniendo también una serie de mensajes subliminales, ¿no? Porque sí. Te iba a preguntar eso, Carmen, vengo observando desde hace un tiempo en distintos medios de comunicación afines tanto a la oposición como al gobierno, ¿qué opinan los españoles de si entramos en una guerra? ¿Está la juventud española dispuesta a dar su vida por defender la patria? Ese estilo, encuestas de la televisión española, a los jóvenes parándolos en la calle, ¿tú estarías dispuesto? O sea, mensajes subliminales como para irnos, como tú decías, aceptando la idea, ¿no? El romanticismo de la guerra, lo que viene. Sí, la defensa. No sabes ante quién ni frente a quién. ¿Quién es el enemigo? ¿Por qué consideramos a otros pueblos enemigos? ¿No? En tal caso están defendiendo intereses diferentes. En tal caso. Y para eso están las mesas de negociación. Y para eso está el sentarse y el dialogar y el colaborar. No el enfrentamiento, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, con una medida que puede ser así tomada tal, esto de considerarnos archipiélago para el tema de las aguas. Las aguas, y sí. tal. Y lo que hay es simplemente el argumento que hay detrás, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero el argumento que hay detrás es para que Marruecos no nos invada. O sea, se nos está metiendo un miedo como que Marruecos nos va a invadir. Bueno, sin ninguna argumentación, mientras, por ejemplo, no estamos denunciando lo que está ocurriendo dentro de Marruecos, ¿no? La represión a su propio pueblo, la falta de derechos, la falta de desarrollo, ¿no? Para el pueblo, no para unos cuantos, etcétera, etcétera. Pero si el rey vive en Francia. Por eso mismo, el rey de Marruecos ni siquiera vive en Marruecos. No denunciamos esa parte no las callamos, ¿no? Pero sí lo que estamos fomentando, sobre todo en el pueblo canario, para centrarnos aquí, esa posible, bueno, los argumentos que está utilizando la ultraderecha, no, porque la marcha verde también se puede dar en Canarias. ¿Por qué? Porque están contra la inmigración y ellos buscan cualquier argumento, ¿no? No, porque puede ocurrir lo mismo que en el Sahara. Bueno, no, disculpe usted, lo del Sahara no fue así. Lo del Sahara fue un abandono del Estado español que tenía que haber hecho una decolonización correcta para que el pueblo saharaui fuera dueño de sus tierras, y no lo hizo. Al abandonar, Marruecos invade, ¿vale? Pero lo que hay es lo que hay, y lo que hubo fue un abandono del Estado español de un territorio que colonizó, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo vuelvo otra vez, o sea, todos estos argumentos se utilizan para, digamos, el rearme, el buscar enemigos, porque lo que hay es una salida de esta economía capitalista que, ante la falta de crecimiento por otros lados, lo que busca es una rentabilidad rápida, y una vez más, como ha ocurrido históricamente, una vez más recurre a la venta de armamento, ¿no? A que los pueblos se rearmen. Que las y armas dan enemigos. mucho dinero. Muchísimo. No hay nada que dé tanto dinero a un país como... Nos tenemos que dar cuenta que hay, son una barbaridad de conflictos. El otro día lo estaba leyendo, de conflictos considerados importantes. Hay más de 50 a nivel mundial, de conflictos importantes, donde ahí cuando se considera conflicto importante es porque hay mucha inversión y mucho negocio.
¿no? Muchos de ellos silenciados porque se trata de guerras para desgastar a las propias poblaciones, para enfrentar muchas veces a situaciones de tribales. Buscando la nota graciosa, pero... Y también puede haber un control poblacional detrás, ¿no? Vamos a buscar conflictos. Tal. Esto no es que 4 lo hagan y lo decidan así, sino que es el propio sistema el que va generando estas situaciones, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en un momento muy delicado porque volvemos a el otro día también lo estábamos comentando, preparando cuestiones precisamente contra la guerra, lo estábamos comentando que esto nos recordaba mucho a la época de la Guerra Fría, en el sentido de que esto no es un juego, en que estas bravuconadas de determinados gobiernos están jugando, entre comillas, lo de juego con armamento nuclear y que no es un juego, ¿no? Que las rentabilidades económicas no pueden significar la desaparición de lo que nos queda de humanidad. Y lo que nos queda de humanidad es la solidaridad entre los pueblos y la convivencia entre los pueblos, no el enfrentamiento. Por eso creo que el gobierno español, el gobierno de coalición español, tiene que ser coherente con lo que sus votantes además le exigen, que es que haga políticas de paz y no de guerra. Vendría a resumirse eso. Pues se lo hacemos llegar desde aquí, Carmiaco, a ver si nos escucha. No sé, le mandamos el corte después del audio. Bueno, yo creo que hablar es importante, ¿no? Crear, por lo menos, invitar a la reflexión y a lo demás. Desgraciadamente no podemos, así como tú persona, yo persona, no podemos incidir en esto. Y hablar también, tengo un montón de temas, pero no sé si va a dar tiempo. Quería las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina y mi intención era preguntarte cómo podrían afectar, porque mucha gente piensa que esto no va con nosotros, lo de las elecciones europeas, y nos las jugamos, va mucho. ¿Cómo podría afectar en todo el sistema de pensiones? Pues es uno de los temas que a nosotros nos tiene muy preocupados, ¿no? Porque el sistema público de pensiones debería ser un sistema que estuviera fuera de los debates políticos, ¿no? Blindado, ¿no? Blindado, efectivamente. Sin embargo, no lo está. Y no lo está por una cuestión ideológica. En el fondo, la ideología juega mucho. Por eso tenemos que leer los programas, leer lo que viene y sobre todo preguntarnos qué es lo que no viene, ¿no? Hay una cuestión de diferenciación clarísima en estos momentos. Hay unas organizaciones políticas que defienden lo público, que defienden los sistemas públicos. En ese sentido estarían las pensiones metidas. Hay otros que hablan de sistemas mixtos, ¿no? En donde establecen que lo público puede convivir con lo privado. Y hay otros que directamente, que digamos son los más liberales, ¿no? Que vendrían a decirnos que, estilo Milei, ¿no? Para que todo el mundo entendamos lo que es una práctica del liberalismo, en donde digamos que nada de público, que todo tiene que ser privado y que la gente ya se buscará la vida, como acaba de decir en uno de sus últimos discursos, ¿no? Porque quitó todas las ayudas públicas, incluso todo. A funcionarios, tiene a los médicos despidos a tutiplén, es decir, el paro ha sido increíble, la inflación ha seguido subiendo, una inflación de un 65%, imaginemos eso. Uf. Nosotros que estuvimos quejándonos del 8,5%, ¿no? Pues imagínense un 65% de inflación, despidos, hambruna, porque está la gente ya pasando hambre en las calles, y que además no existen bancos de alimentos ni nada, porque las ayudas también esas se cortaron. Ayudas como, por ejemplo, a tratamientos de cáncer, todo eso. Bueno, pues eso lo defienden, en el Estado español en concreto, lo defiende la ultraderecha,
y no tenemos sino que ir y mirar su programa. No es porque queramos echar cosas en contra, no. Su programa lo que defiende es la privatización, la eliminación de derechos y por lo tanto nada público, ¿no? Después tenemos esa derecha, centro-derecha, como la queramos denominar, que cada vez tiende más hacia ese liberalismo total y que defiende un sistema mixto, ¿no? Y un sistema mixto que, si vemos ejemplos, tenemos a Madrid, tenemos tal, ese sistema mixto se va decantando por lo privado. Y ya hoy, para conseguir una plaza educativa, por ejemplo, pública, les cuesta a los madrileños, ¿no? O tienen muchos problemas de sanidad, lo estamos viendo, son todas las cuestiones que les han quitado, les han restringido y demás. Y en el sistema de pensiones, ellos defienden también un sistema mixto, lo han defendido, que es el introducir y el fomentar. Se han opuesto a todo aquello que sea fomentarlo el sistema público y han apostado por todo lo que sea fomentar los sistemas privados de pensiones. A pesar de que sabemos que han sido un auténtico fracaso y que seguirán siendo un auténtico fracaso, con pérdidas considerables para aquellas personas que han apostado por esos sistemas privados, porque es como jugar a una ruleta, ¿no? Es jugar a la bolsa y no tiene rentabilidad ninguna para la gente al final. Y además va en detrimento del sistema público, ¿no? Y después están aquellas opciones que se llaman de izquierda, que también está ahí en medio entre un centro izquierda, que también defienden esa parte de media privatización del sistema, aunque apuestan más por el público, pero también nos han introducido ese sistema privado. Entonces, por eso nos preocupa. Y nos preocupa que la gente no se fije en lo que es su vida cotidiana y se fije en otras cosas y no mire los programas, quién defiende y quién defiende un sistema público en donde nos cubra a todas las personas y en donde esas pensiones vayan siendo, digamos, más dignas y donde vayamos haciendo políticas en que no existe ninguna pensión bajo la pobreza, ¿no? Y que además las condiciones de acceso no se vayan endureciendo, sino que permitan que la gente joven entre en los puestos de trabajo. Eso va combinado con apoyar subidas de salario, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Y cuestiones de trabajo, ¿no? Rápidamente, en un minuto, que lo tenía aquí, a final de mes, paga extra para los pensionistas con el 3,8% incluido. Sí, pero si miramos las pagas que están bajo la pobreza, esas se quedan en un par de euros, que pues no dan mucho. Que volver. Por cierto, el 15 de junio les invitamos a todo el mundo a estar contra los abusos y maltratos a las personas mayores en la calle. Anunciaremos ya una concentración en los próximos días. Hablaremos de eso, te comprometo, a ver si tienes un ratito la próxima semana y hablamos de ese tema. Carmiacu Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitar. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de Publi, información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AGE damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio.
La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red. Capital Radio. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. El Tesoro español ha colocado algo más de 5.100 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y lo ha hecho con rentabilidades más bajas. En las letras a 6 meses el tipo marginal ha sido del 3,37% y en las de 12 meses el 3,42%. Este jueves el Tesoro va a subastar bonos y obligaciones coincidiendo con la reunión del Banco Central Europeo para la que el consenso espera un recorte de 25 puntos básicos y sobre todo aguarda los mensajes posteriores de la presidenta Christine Lagarde, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. 95%, 98% de probabilidad de que baje tipos. Si el BCE, creo que si tuviera que tomar la decisión de bajar tipos, a lo mejor no lo haría, porque se ha dado cuenta un poco tarde de que la inflación está repuntando. Hemos visto que ha repuntado de 2,4 a 2,6 en Europa y en Alemania de 2,2 a 2,4. Y además va a seguir repuntando hasta julio. El dato de julio saldrá en agosto, que no hay reuniones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado está muy a la expectativa de cómo se ha desfriado el mensaje del BCE del jueves, ¿no? Y hoy hemos conocido datos de empleo en España que sigue al alza en el mes de mayo con unos 220.000 afiliados más, la mejor cifra para este mes desde 2018. El avance de la afiliación lleva un nuevo récord con 21,32 millones de ocupados, con un especial tirón mensual de la hostelería, con 78.000 empleos más en un mes que suele ser habitualmente bueno para el mercado laboral. En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el número de personas en desempleo ha descendido en algo más de 58.600 hasta dejar el total en 2,6 millones, que es la cifra más baja en un mes de mayo desde el año 2008. La ministra Yolanda Díaz destaca el incremento de la contratación y de la tasa de cobertura. El empleo sube y el paro baja de forma transversal en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Un mes más confirmamos la nueva normalidad en lo que respecta a la contratación. El mes pasado, un 43% de los contratos firmados fueron indefinidos, cuando antes de la reforma laboral, los indefinidos que se firmaban cada mes se situaban por debajo del 10%. Y en Capital Radio hemos analizado las cifras con el director de Randstad Research, Valentín Bote, quien ha señalado que los datos de afiliación no son malos, pero tampoco los mejores para este mes en la última década. El cambio respecto al paro asegura que en términos desestacionalizados se refleja un incremento a pesar del tirón de la hostelería. Este sector destacado como el sector donde más empleo se creó. Es lo que estacionalmente es típico y sabemos que es un tirón que dura hasta el mes de junio. Los meses más fuertes de crecimiento del empleo en la hostelería son abril, mayo, junio, y a partir de ahí, pues en julio puede haber un refuerzo, pero en agosto ya empezaremos a ver descensos en las cifras. Cambiamos de asunto. Los agricultores convocados por la plataforma Pagesa han empezado a retirar los cortes de las carreteras que se dirigen hacia la frontera con Francia y esta hora está previsto que reabran en su totalidad. El medio centenar de tractores que quedaba tras pasar la noche en el paso fronterizo de la Junquera circula ahora a marcha lenta en dirección sur. Los camiones que llenan los aparcamientos de la Junquera y Vilamaya esperan que se reanude la circulación después de haber expresado su queja por un bloqueo de vías que ya se produjo en febrero y que consideran que perjudica notablemente a su sector. En Capital Radio, el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, Ramón Valdivia, ha pedido protección a las autoridades. La protesta de tractores de los agricultores ocasiona todavía retenciones en Viriatú y en el peaje de Irún. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado.
Los índices europeos han comenzado con descensos, pero a esta hora se han incrementado considerablemente respecto a la apertura. En el caso del IBEX 35, la bajada es del 1,5%, está en 11.222 puntos. El Eurostock retrocede más de un punto porcentual y eso mismo sucede en el DAX, que está en 18.381 puntos. Dentro del IBEX 35, liderando los descensos, todos los bancos. Unicaja a la cabeza con una caída de casi un 5%, 4,5% retrocede el Banco Sabadell y CaixaBank y por encima del 4% BBVA. Bankinter y Santander retroceden 2,8%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar en 1,0869. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Bueno, continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Y bueno, ustedes saben, nos pueden escuchar en cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias con las que contamos o desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es. Bueno, saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros en directo, viene corriendo a ver si termina de respirar. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras, Óscar? Pues mira, estresado. Hasta horas de la mañana ya llevo desde las 5 de la mañana y parece que son ya las 10 de la noche porque ya te he ganado a dormir otra vez. No he parado, ha sido un como decimos aquí en Canarias, un sin vivir desde que empezó la mañana, por un montón de noticias que han salido, pues precisamente la baja licitación y todo eso, pues bueno, pues he estado pues en varios medios de comunicación, en reuniones con empresarios y les puedo decir a los oyentes que acabo de llegar ahora mismo. Ahora mismo. Estoy entrando por la puerta corriendo para llegar a tiempo. ¿Cómo está la situación de...? Bueno, pues mira, la situación, ayer salió una noticia, que es lo que hoy está de actualidad, salió una noticia donde SEOPAN, que es nuestra organización nacional importante donde hace todos los estudios del sector, presentó un estudio sobre la comparación de las licitaciones de obra pública entre el año pasado y en lo que llevamos de año, ¿no? Y precisamente dentro de las 3 comunidades peor paradas es Canarias, porque es donde se ha perdido en comparación con el año pasado un 70% de licitación. Se ha perdido un 70% de licitación en comparación con el año pasado. ¿Eso qué significa? Pues lo que desde FEPECO nosotros venimos denunciando continuamente desde hace ya mucho tiempo, que tenemos una burocracia que es incapaz de gestionar, pero cualquier cosa. O sea, contigo en este programa he hablado muchas veces de las licencias de obra, pero ahora vemos que también las licitaciones, estoy completamente seguro que muchos oyentes que nos están escuchando tienen muchos problemas con cualquier trámite de la administración pública y ese es el problema el problema que tenemos en Canarias con la administración pública. Se está convirtiendo en una enfermedad endémica, cuidado, o sea, una enfermedad endémica que nos está afectando a todos en todos nuestros ámbitos, hasta en el ámbito personal, ¿no? Porque cuando tenemos que hacer cualquier gestión ante cualquier ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, sobre cualquier asunto, sea desde lo más sencillo a lo más complicado, lo complicado pues siempre se sobreentiende que tardará más, pero es que lo sencillo incluso tarda más que lo complicado, y lo que estoy diciendo no es un trabalengua, sino que es una realidad, y eso es lo que nos está pasando. O sea, que Canarias haya perdido
un 70% de licitación de obra pública, lo que significa es que tristemente tenemos razón en lo que decimos, en que tenemos una administración que no sirve. Óscar, pero el problema de la burocracia no es nuevo. Se habla de legislatura en legislatura, año tras año, década tras década. Cada vez se busca más la garantía, pero también cada vez salen más casos de corrupción. O sea, esto de la licitación, ¿a quién afecta? ¿Al pueblo llano, al de a pie? Hombre, las licitaciones afectan a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque mira, cualquier territorio que quiera tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo y un desarrollo sostenible, tiene que contar con las infraestructuras necesarias. Y cuando hablo de infraestructura, cuidado que no estoy hablando solo de infraestructura de carretera, ¿no? Sino, oye, necesitamos infraestructura sanitaria. Todos sabemos lo que nos estamos pasando. ¿Quién de nosotros no espera más de un año por una consulta médica en Tomecano? Por poner un ejemplo, para hacerse una operación, para hacerse una revisión, ya no te digo para, pues a lo mejor ponerte una prótesis o cualquier cosa de estas que son un poquillo más complicadas, estás con dolores, con analgésicos durante años para poder hacértelo, ¿no? O sea, problemas en educación, problemas en servicios sociales, problemas en vivienda, o sea, nos afecta absolutamente a todos. Y cuando yo digo que se está convirtiendo en una enfermedad es porque las enfermedades nos carcomen. O sea, las enfermedades nos van matando y lo que está haciendo la burocracia canaria es matando el desarrollo y sobre todo, que lo más que a mí personalmente me da mucha rabia y que como canario me rebelo contra eso, está poniendo a nuestros hijos y nietos en un brete sin futuro. Y yo como padre que tengo de unos hijos, no puedo permitir, o por lo menos intentaré hacer todo lo posible para que una función pública o una administración pública o una función pública que no funcione no ponga en peligro el futuro de mis hijos o de mis nietos y el de todos los hijos y de nietos de todos los que nos están escuchando, porque están llevando a Canarias a un callejón sin salida. Tenemos a los jóvenes que van como pollos sin cabeza, que no ven futuro, no ven ven futuro, terminan sus carreras universitarias, no tienen salidas universitarias. ¿Por qué? Porque vamos a ver si uno va a la administración y dice, bueno, es que claro, que el problema es que tenemos falta de personal, pero por Dios, ahí tenemos todos los universitarios que están saliendo de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué no los utilizamos en la administración pública? ¿Por qué no los cogemos? Y son gente formada, son gente con la suficiente preparación, porque para eso han estudiado y se han preparado. Y en cada ámbito de cada universitario que esté especializado, buscar aquellas medidas, cambiando incluso la ley de función pública. Por cierto, que ya es hora que la cambien, que es muy antigua, y cambiándole una ley de función pública moderna donde se exija. Yo estoy seguro que todos los jóvenes, porque no todos los jóvenes son iguales, como ni todas las personas somos iguales. Yo creo que siempre, hombre, los más parecidos suelen ser los gemelos y los siameses, ¿no? Que suelen ser pues los más parecidos. Sí, pero físicamente. Pero incluso los hermanos somos muy diferentes, ¿no? Los que tenemos muchos hermanos, cada uno es diferente y eso es normal. Entonces, hay muchos jóvenes que quieren trabajar y que quieren aportar a la sociedad. No solo quieren trabajar para tener unos ingresos, que eso es lo más digno que puede haber. O sea, lo más digno que puede haber para una persona, la mejor política social no es dar una paga. La mejor política social es dar un trabajo. ¿Por qué? Porque con un trabajo, primero la persona se tiene unos ingresos económicos para mantenerse él o la familia. Y en segundo lugar, porque se dignifica, o sea, se siente útil. Dar una paga muy cómodo, o sea, dar una paga para estar sentado en un sillón con 5 pantallas delante y sin hacer nada y no aportando nada a la sociedad. Pero si no encuentran trabajo, Óscar, ¿o no hay trabajo? No, trabajo sí hay. Porque acabamos de hablar, esos universitarios todos los años salen cientos de graduados. Efectivamente. Y se quedan en el paro. No, pero se quedan en el paro porque en estos momentos
la simbiosis para incorporar al mercado del trabajo lo que es la universidad con el mercado de trabajo, siempre ha fallado en Canarias. O sea, no ha habido una conjunción. Yo recuerdo, yo no sé si ya esa pintada la han quitado, pero yo hasta hace muy poco tiempo, muy cerca del colegio de las antiguas dominicas de La Laguna, había una pintada grande al lado de la escuela de agrícolas. Yo no sé si se sigue, ahora ya no se llama escuela de agrícolas, pero bueno, todo la conocemos por escuela agrícola. Había una pintada que decía, a mí siempre me llamaba la atención, decía, fuera los empresarios de la universidad. Es un disparate. En el mundo anglosajón eso no funciona. O sea, en el mundo anglosajón los empresarios están en la universidad. Además se forman en la universidad. Sí, se forman en la universidad y hay esa incorporación. Y aquí lo que ha fallado es esa sinergia entre Universidad de La Laguna y mundo empresarial para incorporar a esos jóvenes en el mercado de trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado es porque se ha quitado del sistema educativo un tema que, por ejemplo, tú y yo, que ya pasamos la adolescencia, lo vivimos, que es el esfuerzo. A nosotros nos enseñaron desde pequeñito en la escuela, ahora se dice colegio, más que escuela, ¿no? Pero nosotros decíamos la escuela y el maestro. A nosotros nos enseñaron el esfuerzo. Y que había que estudiar, porque para pasar de curso había que aprobar todas las asignaturas. Y que había que esforzarse para aprobarlas, pero con las máximas notas. Y todos estudiábamos lo máximo posible. Siempre había alguno que a lo mejor se quedaba más retrasado por el motivo que fuera, ¿no? Pero todos nos esforzábamos. Y ese esfuerzo, cuando el joven llegaba con 17, 18 años a la edad laboral, tenía incorporado en su consciente, en su conciencia, la idea del esfuerzo, de que las cosas cuestan. Y entonces incorporarse al mercado de trabajo era muy fácil. ¿Por qué? Porque ya venían con... lo voy a decir de una manera pues que se entienda, con las pilas cargadas. Óscar, antes de seguir, que aquí yo ya tendría un titular por mala. Me crees que les regalan las carreras, porque yo al mío lo veía horas y horas y horas de día y de noche estudiando. O sea, esfuerzo hay. No, te estoy diciendo en las... No. Porque yo ya estaba entendido. No, entiéndeme bien. Estoy diciendo en las edades, en los cursos de primaria, de eso, que pasan con asignaturas suspendidas y todo eso. Otra cosa claro, después llegan a la universidad, se dan el batacazo el primer año, porque no tienen una base efectivamente, después ya cambia. Hombre, el sistema universitario ya es otra cosa. Primero porque ya son personas ya con edad, con que saben lo que quieren y que Y en la verdad se esfuerzan y estudian y intentan sacar lo máximo. Hoy en estos días están haciendo la EBAU, van a empezar la EBAU y están muy nerviosos porque quieren sacar las máximas notas para los cortes de las carreras. No, en el tema universitario no estoy hablando del tema universitario, porque eso ahí los chicos están haciendo un gran esfuerzo. Me estoy refiriendo a las etapas, a la ESO, a estas etapas, ¿no? Donde tú ves que no se les pero cuidado, que los chicos no tienen la culpa. Los chicos son los damnificados, o sea, los que de un sistema educativo que se ha implantado en este país, donde el esfuerzo o sea, donde la meritocracia, o sea, los méritos, lo que tú consigues por propio esfuerzo, no tiene ningún valor, no se valora. O sea, pues si yo puedo pasar con 3, yo no sé con cuántas asignaturas se pueden pasar en eso, la verdad, ¿no? Pero parece que se puede pasar. Sí, se puede pasar. No sé con cuántas, pero con más de una me parece que se puede pasar. O sea, si un chico ve que no pasa nada, que yo puedo pasar de curso, pues con una asignatura suspendida, va juntando asignaturas suspendidas, pues no se esfuerza, ¿no? Y tal. Entonces, cuando llega la edad laboral, todos hemos sido jóvenes, y todos sabemos que cuando éramos estudiantes decíamos, ay, qué ganas tengo de trabajar, esto de estudiar, qué rollo es, ¿no? ¿Verdad? Que todo lo hemos pensado. Sí, qué error más y después, qué error, ¿no? ¿Verdad? Y después cuando llegamos a la edad del trabajo decimos, ojalá estuviera estudiando, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? A todos los que, bueno, hemos tenido la suerte y la gracia de poder haber estudiado en la universidad. Entonces, bueno, pues... lo que yo me estoy refiriendo es a esa necesidad
de implantar desde las primeras etapas educativas el esfuerzo. Y tampoco es culpa de los profesores y de las profesoras. Porque está la ley, ¿no? Porque ellos son los máximos conscientes de esa situación y luchan contra esa situación. Pero yo tengo muchos amigos y amigas que son profesores y me cuentan, ¿no?, historias personales de sus alumnos, de las situaciones personales que están pasando, cómo los ayudan, y ves a ese profesor o a esa profesora que te cuenta, anoche estuve haciendo una serie de ejercicios a un alumno que lo llevo un poco retrasado para ver si se me acopla al conjunto, y tú ves ese esfuerzo de los profesores, de las profesoras, ¿no?, por intentar inculcarles eso, ¿no? Pero claro, después llegas y te salen, por ejemplo, los chicos de la universidad, y tú dices, bueno, si la administración necesita tanto personal, vamos a la Universidad de La Laguna, que nos digan de cada carrera la gente que sale todos los años, y hagamos algún tipo de selección, porque eso de las oposiciones yo creo que ya deberíamos en el siglo XXI cambiar el sistema de entrada en la administración pública. O sea, vamos a ser serios. Sí. O sea, uno no puede jugarse su vida, toda su vida, porque al final te estás jugando toda tu vida en un examen memorístico que no te sirve absolutamente para nada, sino para pasar una prueba. O sea, ya el próximo año, por ejemplo, en la BAU, que es lo mismo, o sea, tú te estás jugando tu futuro, a lo mejor tú quieres estudiar una carrera X y no vas a poder estudiarla porque no has llegado al corte, ¿no?, que te piden en la universidad, ¿no? Y a lo mejor es porque ese día a lo mejor estaba mal y te salió mal el examen y te has jugado pues tu vida, tu ilusión de toda una vida, pues por un examen de 1 hora. No puede ser. O sea, la entrada a la administración pública tiene que ser a base de otro tipo de estructuras, de claro, pruebas. Pero Óscar, es que después se nos está yendo el tiempo, no estamos hablando de construcción, pero es interesante también lo que estamos conversando, que después está por otro lado, que si no lo haces con una oposición, llega el político de turno y aprovecha y pone el canal y pone a los suyos, dejando a los demás. Incluso algunos se podrían llegar hasta atrever a falsificar un currículum o una diplomatura. Sí, es que bueno, que ya sabemos pues por eso que ha pasado. No, a ver si me entiende. O sea, tiene que haber un sistema. O sea, yo creo que en pleno siglo XXI, en el siglo de la informatización, donde además los neurocientíficos así lo testifican, cada vez nuestro cerebro memoriza menos porque quitamos antes, guardábamos todo, o sea, memorizábamos todo, y ahora quien memoriza todo es nuestro teléfono móvil, porque es verdad, porque es verdad, date tu cuenta. Un ejemplo muy sencillo, o sea, yo creo que antes no sabíamos los teléfonos absolutamente de todos, ¿no? Más o menos de los conocidos. Ahora casi no sabemos ni el teléfono ni casi de nuestros hijos. O sea, te sabes 4 teléfonos porque los demás los miras, ya no porque el cerebro ha perdido esa capacidad de memorizar que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías. Bueno, esas nuevas tecnologías son buenas para unas cosas y malas para otras, pero vamos a aprovechar las buenas, y entonces tendremos que implantar algún sistema que habrá que estudiarlo. Yo no soy especialista, yo no soy especialista en este tema, ¿no? Pero que habrá que estudiarlo, donde las oposiciones sean sustituidos por un sistema imparcial, independiente, para que no haya ningún tipo de corrupción, porque también hay que decirlo, y eso hay que decirlo muy alto, qué casualidad, ¿a ti no te parece mucha casualidad que casi todos los políticos que hay en Canarias, casi todos sus familiares son funcionarios? No es una casualidad, es una realidad. Bueno, es una realidad. Pues es una realidad.
Yo creo que mejor, porque yo te lo decía, pero lo que tú acabas de dar la respuesta es eso, es una realidad. ¿Qué casualidad o qué realidad es la que vivimos de que casi todos los políticos de cualquier partido, estamos hablando de todos los partidos, que han gobernado en Canarias y en España, porque eso pasa en toda España, los cuñados, las cuñadas, los primos, las primas, los sobrinos, Vamos a curarnos en salud y decir que una vez que el político está ahí y desde ahí ve lo difícil que es el trabajo, aconseja a los suyos, mira, este funcionario que es un trabajito para toda la vida, y entonces estudia y se presentan las oposiciones. Claro. Y también hay otra cosa que nos diferencia del sistema educativo anglosajón, y que es que en el sistema educativo anglosajón a los jóvenes se les enseña a emprender. O sea, en la universidad, el objetivo en el mundo anglosajón no es salir de una universidad y ser funcionario. Ese no es el objetivo. El objetivo es crear una empresa. Y se preparan para crear una empresa, o para crear una actividad privada, la que sea, o del ámbito que sea, tanto del ámbito educativo o del ámbito que sea. En el ámbito latino, los universitarios estudian una carrera ya desde el primer año pensando en hacer unas oposiciones. Claro, pero Óscar, ahí también hay que pararse a pensar, decir, en cualquier otro lugar del mundo, un estudiante, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo quisiera trabajar para sí mismo, todo el mundo quisiera tener su empresa, pero después llega y dice, uy, el autónomo, ¿cuánto tengo que trabajar para pagar este autónomo? Claro. La burocracia de la que hablábamos, ¿cuántos papeles tengo que arreglar para abrir, nada más que subir la puerta? ¿Cuántos impuestos tengo que pagar cada 3 meses para mantener una empresa que me está dando pérdida? Claro. ¿Y cuántos tengo que meter a trabajar para asumir o intentar llegar a una subvención? O sea, es todo palos en las ruedas al que intente emprender. Sí, me acabas de hacer recordar. Yo admiro mucho a Luther King, aquel famoso pastor americano que fue asesinado y defensor de los derechos humanos y contra la discriminación racial en Estados Unidos, ¿no? Y entonces él tiene el famoso discurso que se titula Tengo un sueño, tengo un sueño. Y él decía que tenía un sueño de un país donde no hubiera discriminación racial, donde todos tuvieran las mismas oportunidades. ¿Por qué todos no tienen las mismas oportunidades? Porque siempre son los mismos los que tienen más oportunidades que otros, cuando a lo mejor los que tienen menos oportunidades son más valiosos para lo mejor para ese trabajo que otros, ¿no? Pero claro, ahí está el tema. Entonces, de lo que se trata es de ese tengo un sueño que decía Luther King, ¿no? Cuando en ese famoso discurso en Pensilvania, si no recuerdo mal, él decía que quería ese país que cambiaba. Y yo también quiero una Canarias nueva, una Canarias que cambie, una Canarias donde los jóvenes tengan oportunidades, donde tengan posibilidades, donde no tengan que salir fuera. O sea, en este momento los jóvenes están saliendo fuera de Canarias, buscando oportunidades fuera de Canarias. Pero fíjate una cosa. Y después están viniendo gente de fuera a vivir a Canarias. Pero por algo será por lo que salen los jóvenes, prefieren salir fuera dejando familia detrás, el arrope de la familia, que es importante, arriesgarse y aquí hago referencia a un titular, a ir a trabajar a 60 kilómetros, donde saben que lo que van a cobrar pues no les va a dar para ninguno de los sueños, ninguno de los más ínfimos. Y lo digo porque hace unos días leí un titular como que desde tú decías que eran unos vagos, que preferían, no querían ir a 60 kilómetros a trabajar. Pues fíjate, se quieren ir a no sé cuántos kilómetros, a miles de kilómetros fuera. No, eso Quedan 4 minutos, así que no te enrolles mucho. No me enrolles mucho. No, eso no fue una información mía, eso fue una fake news, una información falsa de un medio de comunicación, además porque las cosas hay que decirlas con toda claridad, hecha adrede para, hablando en plata, como decimos aquí en Canarias, para calentar el ambiente con la manifestación. Eso fue una fake news. Yo nunca dije eso. El medio corrigió
el medio corrigió la información porque se demostró que era una información falsa, se verificó y la información que había dicho era falsa. Yo nunca dije eso. Y lo que yo siempre apuesto es porque a Canarias la tenemos que sacar para adelante los canarios. Uh-huh. Y los que quieren Canarias de verdad. Y a mí lo que no me va a venir es nadie de fuera de Canarias a decirme que quiere más Canarias que yo. Porque yo nací aquí y yo quiero mi tierra. Y a mí nadie de fuera me va a enseñar a querer a mi tierra. Por lo tanto, yo apuesto por los canarios, apuesto por lo nuestro, apuesto por nuestra gente, por nuestros jóvenes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues nos quedamos con eso último, llegamos al final y bueno, te comprometeré otro día para hablar de vivienda, movilidad, carretera, pero todo eso que no hemos hablado nada. Pero te voy a decir una cosa, me ha encantado de hablar de lo que he podido hablar, sí. Porque es un tema que yo creo que es muy importante. Hay que apoyar al joven canario para que tenga posibilidades de tener futuro en Canarias. Y cuidado con lo que estoy diciendo, la burocracia y la administración está poniendo en peligro el futuro de nuestros hijos y nietos. Quedamos con esa última frase. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AGE, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Contigo, La 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es La 10. Es La 10. Ya están aquí las fiestas patronales de la Villa de la Orotava y este año con propiedad. Más de un centenar de actos lúdicos, culturales, artísticos, deportivos, religiosos, tradicionales, populares. Infórmate del amplio programa en
laorotava.es. Fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Orgullo villero. Conócelas, siéntelas, vívelas. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio, afrontando este último tramo del programa de la mañana. Que no de la mañana, que hay muchísimos programas después, buenísimos todos. Bueno, pues en este punto vamos a poner la atención, yo digo paranormal, pero nuestro invitado nos va a aclarar de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una persona real, una mujer que nació en 1908, creo, si no estoy equivocada, y falleció en una fecha muy señalada. La repito porque es importante. Falleció el 15 de agosto, el día de la Asunción, aquí celebramos a la Virgen de Candelaria, de 1983. Esta persona vivía en una casa allí al ladito de la iglesia en el barrio de Santa Ana, en Candelaria. Su nombre era Antonia Tejera Reyes, pero todo el mundo la conocía como la Iluminada de Candelaria. ¿Por qué? Nos lo va a explicar nuestro invitado. Él es autor del libro La Iluminada de Candelaria, además de yerno de Antonia, de la protagonista de este libro. Manuel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues mira, contento de estar aquí y tener la oportunidad una vez más de hablar y de difundir esta cosa tan espectacular, se podría decir, que sucedió en Tenerife, por encima de tantos sitios del mundo donde podía haber sucedido y que sucedió aquí. Yo me he preguntado muchas veces por qué aquí ese hecho tan espectacular, que si en aquella época hubieran habido medios de telecomunicación como los hay ahora, eso sería un espectáculo, un buen espectáculo internacional y atraería a todas las emisoras del mundo, porque una jovencita de 20 años que se asomaba a su balcón y en la calle estaba lleno de gente que venían de todas partes de la isla, en principio y más tarde de todas las islas, a escucharla. Entraba en una especie de trance, también llamado éxtasis, aunque en aquella época se le decía que se dormía. Y al entrar en éxtasis hablaban por ella entidades de todo tipo, por ejemplo Juana de Arco, hasta el mismo Jesús de Nazaret. Y hay testimonios que están escritos y se saben que son verdad, no es nada inventado, de que en una ocasión, estando allí en Candelaria en agosto, que el calor es tremendo, pues la gente estaba por fuera con sus sombreros, sus abanicos, multitud de gente, y entonces ella, en su estado de trance, dijo: Padre, que pase un airito de aire fresco. Entonces se oyó, no se oyó nada porque se hizo un silencio tremendo y se oyó pasar, se sintió pasar el aire fresco. Entonces la multitud que estaba ahí cayó de rodillas, unos lloraban, otros se desmayaban, casos como este montones, ¿no? Manuel, para ir por partes, para situar a las personas que nos escuchan y yo misma, que no quiero que se me escape nada. Usted fue el yerno de Antonia. ¿Usted la conoce cuando entra en relación con las hijas de Antonia o ya sabía de ella de antes? Yo desde muy pequeño mi madre ya me llevaba desde la Orotava a Santa Cruz a visitar a la Iluminada, porque mi madre la conocía y era una ferviente seguidora de ella, porque lo que ella aconsejaba era tan bueno que una persona que ya tenía una madurez espiritual, pues se sentía atraída por ella, mi madre y montones de gente. Y mi madre me llevaba ahí, yo la conocí en esa época. ¿Y esta persona qué hacía? O sea, daba consejos, hablaba, rezaba, curaba. Todo eso que acabas de decir lo hacía. Y principalmente ella decía a las personas que la iban a ver por primera vez, le decía que lo básico, lo fundamental, era ser honrado, honesto, de palabra, de pensamiento y de obra.
Es decir, según los pensamientos te hablo de lo que ella predicaba, no es que lo diga yo. Según los pensamientos que uno tenga, nuestra manera de ilusionarnos, ¿qué ilusiones tenemos? ¿Para qué vivimos? Pues según esa faceta que tuvieras, se acercaban a ti cosas buenas o cosas malas. Porque si tus pensamientos eran obscenos, eran negativos, pues lo que se te acercaba era algo similar. Sí, lo que uno piensa es lo que atrae. Exactamente, claro. Lo que piensas lo atrae. Perfecto. Pues eso lo decía ella. Está una cosa que es la muerte, pero la muerte del cuerpo, de la materia, ¿no? Porque el espíritu o el alma, la distinción entre el espíritu y el alma es que el alma es siempre la misma. Esté en la tierra encarnada en un cuerpo o esté en el espacio, que en el espacio está encarnada en un espíritu. El periespíritu se llama. Uh-huh. Y entonces, al estar encarnado aquí en la tierra, se muere. Cuando se muere solamente la materia. Pero el espíritu queda vivo, con todas sus facultades, incluso más. Claramente tiene unas facultades claramente mayores que cuando tenía el cuerpo. El cuerpo es un inconveniente, es algo que amarra al espíritu, ¿no? Y no puede desarrollar todos sus conocimientos. Cuando usted ya crece, se enamora de una de las hijas de Antonia, se casa. ¿Usted vive cerca de ella, convive con ella? ¿Qué le dice sobre ella su hija, su esposa? Bueno, como te dije antes, yo la conocía ya... De niña. O sea, siendo un niño, pero sí, después ya... Sí, pero yo estudié, vivía en La Orotava y no había las facilidades que habían ahora, como el móvil, nada de eso, ¿no? Entonces yo me fui, estuve por ahí navegando por esos mundos y tal y cual. Hay que decir que usted es de la Marina Mercante, no me sale el nombre ahora. Diga usted el cargo que ocupaba. Usted yo fui capitán. Capitán, que no me... Y lo estudió en la Universidad de La Laguna, incluso estuvo trabajando en el Freonsen, creo, en el barco de... Yo fui uno de los que fuimos a Noruega a buscar el primer Benchihihua pequeño que vino a La Gomera, y que aquello fue un acontecimiento, bueno, tremendo. Sí, desde luego que sí, que facilitó mucho esas las cosas. ¿Y cómo es la relación ya con ella, ya usted de adulto, de mayor? Sí, bueno, mi relación con ella antes de estar con mi mujer, que fue después mi mujer, era muy cordial. Yo sentía una profunda admiración por ella y por sus cosas. Y entonces, pues yo qué sé, a mí me venía la idea de Irma, ¿no? Su hija. Me venía, y hasta que yo un día, pues la llamé por teléfono y la invité a salir conmigo, aceptó, y ahí ya todo. Nos casamos, tuvimos 2 hijos y conviví con ella y ella conmigo y con su hija durante 14 años aquí en Santa Cruz. Primero en la calle Diego Crosa y más tarde en la calle Santa Rosalía, al lado del parque. Uh-huh. Y yo dejé la Marina y me puse a trabajar en un banco, que recuerdo que saqué el número 1 de las oposiciones, de las ganas que yo tenía, porque la vida en los barcos es muy sacrificada. Sí. Ajá, sí, y ahí transcurrió mi vida, conviví con ella 14 años, vi cómo vivía, cuáles eran sus ilusiones, cómo se comportaba. ¿Y cómo eran sus procesos? Sé que era una persona, lo digo, antes lo decía, la iluminada de Candelaria, a mí me ha venido noticias de ella por distintas fuentes desde hace muchos años, y era una persona muy caritativa, muy empática, muy de ayudar al prójimo, se daba la vida, ¿no?, por los demás. Pero en el día a día con ella, ¿cómo eran esas manifestaciones? La principal característica o gesto de personalidad de ella era la paciencia. Una paciencia que, vamos, que aquí en la tierra, con la gente que uno conoce, no es usual. Tenía una gran paciencia, una gran delicadeza y no tenía prisa nunca para nada. No tenía ninguna propiedad a su nombre. Ella desprendida, ¿no? Sí, desprendida totalmente del dinero y de todo eso, cuando tenía algo, porque le daban sin pedir. Uh-huh. Y la gente que tenía poder adquisitivo la veía a ella, lo que le ayudaba, y entonces le correspondía. Y ella ese dinero lo repartía entre la gente que ella conocía. Era una persona
entrañable. Y bueno, hay cosas que no se pueden decir así ahora, sino se le pueden decir a una persona que ya va entendiendo, ¿no? Si quieres en privado te digo cosas, pero, cosas extraordinarias, ¿no? Una cosa simpática, por ejemplo, es ella tenía 2 pajaritos en una jaula, y cuando había mucha gente, porque nuestra casa estaba siempre con gente que venía de todas partes, ¿no? Eran épocas que no había libertad religiosa, ni había, pues... Ni libertad de nada. Ni había este aceptamiento de la pluralidad de ideas que hay ahora, que se aceptan, ¿no? Se aceptan a toda clase de gente. En aquella época no, había que ser estricto. Pues ella, como te digo, los 2 pajaritos, iba a atender a la gente, y cuando ya por la tarde iba, había una señora que iba allí a ayudar y tal, y la señora arregló los pájaros, ¿no? Le puso la típica lechuga, el alpiste, y cuando ella ya por la tarde se acercó a los pájaros, uno de los pájaros le dijo: por favor, arréglanos tú. Sí, o sea, el pájaro le habló a ella. Le habló, o ella entendió lo que dijo el pájaro. Y le hablaban las flores también, ¿no? Una cosa insólita. ¿Cómo era ella, la iluminada? ¿Qué es lo que la hace diferente, importante? Porque sé que durante su adolescencia fue una adolescencia de trance, llegaba incluso a transfigurar la cara cuando recibía esos mensajes, pero después ya en la madurez, ¿seguía igual o cambiaron las cosas? No, ella siempre tuvo esa facultad mediunímica que se llama, los medios, ¿no? Los medios son personas especiales que son espíritus ya que han vivido muchas vidas en la Tierra, reencarnación tras reencarnación, entonces ya tienen una experiencia y unos méritos, y bueno, todos los seres humanos llegarán a tener mediunidad, pero hay que ganársela. Entonces ella siempre tuvo la mediunidad y se dedicó toda su vida a sanar a las personas que iban, los curaba, y no solamente que curaba su cuerpo, sino su espíritu, ¿no? Lo despejaba, porque toda la gente, todos nosotros tenemos pegados a nosotros algo que llevamos con nosotros, pero que viene del pasado, ¿no? Espíritus que se acercan, que se nos pegan. Entonces ella despejaba a las personas, ¿no? Ella aconsejaba despejar las casas. Esto ya para las personas que crean en esto, ¿no? Despejar las casas con colonia en spray, desde la habitación más lejana, como si fuera hasta la puerta, como si fuéramos barriendo. Y también aconsejaba perfumarse a las personas, tener una higiene sana y arreglarse, y aconsejaba sonreír, estar siempre sonriendo, no huir de la seriedad, huir de la mala educación, huir del desaire. No sé si habrás oído tú hablar del karma. Sí, claro. El karma, que es una palabra internacional. Ella no sabía lo que era eso, pero sí sabía que todo lo que se hace al final vuelve a ti. Si haces bien, el bien vuelve. Si haces mal, el mal te viene. Y si no es en esta vida, será en la próxima. Esto tiene que ver con la reencarnación. La reencarnación estuvo vigente en la religión católica hasta 350 años después del nacimiento del Maestro Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que vino un emperador romano que la quiso, se obligó al Papa a abolirla, ¿no? Y la quitó. Pero fíjate, 350 años hasta después de Cristo, la religión católica asumía la reencarnación. Y la reencarnación es que, por ejemplo, ¿cuántas vidas crees tú, Tere, que has vivido aquí en la Tierra? ¿Yo? Sí. Pues ni idea, yo de eso no me acuerdo nada, sinceramente. Yo espero, no sé, tal vez una, la que estoy ahora. Has vivido miles de existencias, miles, una tras de otra, porque somos muy cabezotas los humanos para cambiar, y tenemos que cambiar para bien. En cuanto a lo que dices que no te acuerdas, mucha gente me pregunta eso, si existe la reencarnación, ¿cómo es que no nos acordamos de las vidas anteriores? Y es que, claro, las vidas anteriores fueron con el cuerpo, y la memoria está en el cerebro, pero en el cerebro de ahora no estaba en aquella época, por lo tanto no lo puedes recordar. O que tenemos memoria de pez.
Fuimos un pez, no nos acordamos. Manuel, ¿por qué se decide usted? Porque me surgen muchas preguntas. ¿Por qué se decide usted a publicar el libro La Iluminada de Candelaria? Sí, cuando ella desencarnó y se fue a vivir al mundo espiritual, y después, posteriormente, mi mujer, yo me quedé heredero de todas sus cosas, de los muebles, de la ropa, de los libros, de toda su historia, de todas sus fotografías y tal. Y yo poco a poco me fui sintiendo obligado, me sentí en una obligación responsable de dar a conocer, porque yo podía haber adoptado una postura cómoda, hacer caso omiso a eso, vivir mi vida, jugar van, jugar bien y para allá, para acá, pero que va. Me sentía en una gran responsabilidad, y creo que yo estaba destinado para eso. El destino existe. Es verdad que nosotros fabricamos nuestro destino. Si nosotros ahora decidimos ir para Candelaria, seguro que no vamos a parar a la Orotava, por mucho que lo quiera el destino. Está claro. Nosotros en principio marcamos la pauta, pero el destino interviene en los pequeños detalles. Y yo me sentía obligado a esa responsabilidad. Y he estado en montones de emisoras de radio, incluso en la televisión canaria, en Las Palmas. Me llevaron allá a hablar en varios programas de televisiones locales. Lo sé. Usted que vivió de cerca todo el proceso de su suegra, le voy a hacer una pregunta y espero que no la tome como una impertinencia, sino el deseo de saber, porque sabe que hoy en día cualquiera, usted ya nos ha dicho que su suegra no cobraba absolutamente nada, pero sí hay gente que se dedica a esto cobrando. Y de difícil creerles, la verdad. Desde mi punto de vista, ¿qué diferencia, desde su experiencia, qué diferencia a una persona como su suegra reconocida? Incluso se le atribuyen milagros, porque documentándome vi que aparece una persona que recobra la vista por la intercesión de ella. O como el mar de repente se embravece después de una transfiguración de Antonia. ¿Qué diferencia a personas como su suegra de los charlatanes que hay tantos hoy en día? Efectivamente. La mediunidad es una cosa extraordinaria. Pero hay mucha gente que se aprovecha de esa creencia popular para mentir, para estafar, para cobrar y para hacer mucho daño. Yo personalmente creo mucho en la mediunidad, pero escasean. Los medios buenos escasean. Entonces yo ahora mismo no tendría ningún medio que recomendar a nadie, porque no los veo. A Jesús, cuando dijo que vendrían muchos falsos profetas a la tierra, un apóstol le preguntó: Maestro, ¿cómo los conoceremos? Y Jesús le replicó: por el árbol conoces su fruto. No, por el fruto conocerás al árbol. Entonces lo que tenemos que mirar es, cuando nos hablan de alguien, es mirar cómo vive, cuál es su vida, a qué se dedica, y viendo lo que hace, no lo que habla, sino lo que hace, cómo vive, entonces podremos conocer. Uh-huh. De todas esas personas que pasaron por la casa de su suegra, sé que, lo digo, ahí está la documentación, no sé, creo que usted tiene grabaciones, sí, y que tiene testimonios y documentos. En estos días asistimos como de repente, en pocos años, a un joven en internet, Curtis, no me acuerdo del nombre, Tomás Curtis, creo que es un adolescente que falleció y ya se le ha beatificado y se va a empezar todo el proceso de beatificación o de todo esto como vaya. ¿Por qué a su suegra no? Porque, ya le digo, a mí me ha llegado la Iluminada de Candelaria por distintas fuentes. Uno va a Candelaria, pregunta a los alrededores, pregunta por la Iluminada y todo el mundo tiene algo que contar de la Iluminada. ¿Tiene más pasos que dar para que se le reconozca aún más? En primer lugar, todas estas personas así de una elevación espiritual por encima de lo normal aquí en la Tierra, no tienen ningún tipo de interés en que se les canonice, ni que se les digan santos. Vamos, no tienen el más mínimo interés por eso. No están por esa labor. Y después yo, que conozco eso y que podría
digo yo, podría promover ese tipo de cosas, pues tampoco siento ningún interés por eso, ¿no? Más bien el interés que siento y la satisfacción es de ver como yo tengo por 10.000 seguidores en Facebook que me siguen y que leen todos los días, porque La Iluminada dejó, es que es una maravilla, dejó como 250 sermones, que cada uno habla de una cosa, pero es que habla de una manera tan sencilla, porque las cosas de la divinidad son sencillas, el hombre es el que las complica. Sí, como todo. Sí, pero las cosas de La Iluminada son muy sencillas. Y entonces yo cada día publico en mi historia de Facebook, en mi estado, el que tiene mi móvil puede ir a mi estado, y en Facebook, normal, publico un capítulo de ella, y me siguen esas 10.000 personas. Y ahora hace cosa de 6 o un año empecé, porque me vino la idea, ¿no?, de meterme en grupos sudamericanos y de Alan Kardec y de cosas de estas así, y está aumentando, que en 6 meses me siguen 1.500 personas nuevas. Entonces esa es mi gran alegría, mi gran satisfacción. Incluso pueden leerme en el anonimato, porque van a Facebook, leen lo que yo publico y ya está, porque es público. No ponen me gusta y no ponen nada y lo leen. Y ya está, se está haciendo usted un influencer, ¿eh? En su tiempo lo fue su suegra y ahora... Bueno, yo no tengo esa aspiración, la verdad, no. Manuel, ya estamos terminando, prácticamente nos quedan 2 minutos. Ese libro, La Iluminada de Candelaria, no sé si sigue estando, porque ya hace algunos años que se publicó, no sé si sigue estando en formato físico, si se puede acceder a él, donde personas que nos escuchen y estén interesados en adquirirlo, en comprarlo, donde... Está en Agapea. El que sabe bien de esto es David, que es una persona allí con un cargo ya más recurrente, y David sabe del libro y de la asistencia de... Pero en Agapea. Agapea, la que está en el centro comercial de La Orotava. Y aquí en Santa Cruz, en Avenida 3 de Mayo, se puede adquirir el libro y conocer en más profundidad. Y ahí también yo se lo puedo vender. O sea, también lo pueden buscar a usted, Manuel Pérez. Manuel Pérez García, para entrar en Facebook. Manuel Pérez García, allí verán mi teléfono y pueden seguirme en mi historial, en mi historia, como ya dije antes, y también en mi estado. Y conocer que creo que es bastante voluminoso el libro, bueno, bastante, 300 páginas más o menos, bien documentado, con fotografías. Sí, con fotografías de la época. Y pueden adquirirlo. La historia de Antonia Tejera Reyes, La Iluminada de Candelaria, recopilada por su autor, Manuel Pérez. Manuel Pérez García. Manuel Pérez García, que yo siempre me olvido del segundo apellido, siempre me quedo en el primero. Manuel, ha sido un auténtico lujo contar con usted aquí en este tiempo de radio. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido, como se suele decir, un placer. Seguiremos hablando. Bueno, pues llegamos al final del programa. Como siempre, agradeciendo el excelente trabajo, los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.